Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos. Durante el último fin de semana se hizo público un comunicado a través del cual se anunció la venta de Radio La Calle, un medio digital alternativo que siempre he destacado fue uno de los espacios que tuvo un papel protagónico abriendo la cobertura de los hechos de octubre de 2019. Yo, públicamente, a lo largo de todos estos años, he criticado y critiqué el papel de los medios tradicionales que invisibilizaron buena parte de esa cobertura. Entonces se destacó Radio La Calle, se destacó Wambra Radio, los medios comunitarios de Corape, por ejemplo, tuvieron un papel muy importante para saber qué estaba pasando en las calles de Quito. Radio La Calle hoy ha sido vendida y esto ha generado una serie de suspicacias, ¿no? Y una serie de comentarios. Su fundador está con nosotros, Santiago Aguilar Morán. Santiago, bienvenido. ¿Cómo Buenos vamos? días, Santiago. Querido Fabricio, Andrea, buenos días a toda la audiencia suya, que además cada vez es más grande y me alegro muchísimo por eso. Gracias a ti por tus palabras y también por acompañarnos. Te hemos invitado porque además tú publicaste un video que devela que no estabas de acuerdo con la venta. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué vendieron Radio La Calle? Es una historia, digamos, compleja que trataré de sintetizar brevemente, pero además poniendo un telón de fondo. Me parece que hay unas condiciones políticas y económicas en el Ecuador que posibilitan la venta de Radio La Calle. Es decir, hay unas condiciones en las que hay una vocación de cooptar los espacios del relato desde el poder político, y esa vocación y esa creación de condiciones posibilita que en efecto quien estaba a cargo de Radio La Calle la pueda vender. Entonces yo creo que es una cosa que no se puede dejar de lado. Esta intentona del poder de cooptar los espacios que le podrían ser críticos, ese es el telón de fondo en el que se inscribe esta venta. Luego, por supuesto, yo tenía que aparecer diciendo algo, porque finalmente yo he sido la cara más visible de Radio La Calle. El tema es que tú dejaste de ser esa cara visible a partir de que asumes la Secretaría de Comunicación del municipio metropolitano. En mayo de 2023. Y luego asumes la Secretaría de Comunicación de la Asamblea Nacional. Exactamente. En el último periodo. Ahí tú te separas o digamos dejas temporalmente el papel en Radio La Calle. Por supuesto, porque lo que decíamos hace un momento, legalmente no se puede tener acciones en un medio de comunicación y ejercer un cargo casi de rango ministerial, como era el de la Secretaría de Comunicación del municipio de Quito, y después de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, en atención a la ley, yo dije, bueno, me separo de esto, lo dejo en manos amigas, que en ese momento al menos consideraba amigas, y encargo un poco la cosa. Encargo digo porque además no era la primera vez que yo me veía obligado a encargar esto, Fabricio. Tú sabes que yo en un tiempo de mi vida me fui a estudiar a España, terminé mi doctorado en literatura, y en ese tiempo también le dejé encargado a Edison Pérez, por ejemplo, y a él sí lo menciono porque vale la pena. Además los invito a seguir su proyecto de Dedo en la Llaga, ¿no? Con el dedo en la llaga. Edison, a mi regreso, dice, bueno, muchas gracias, hermano, ahí está la cosa, sigamos trabajando, ¿no? En esa misma dimensión, con esa misma confianza, con ese mismo cariño, yo encargo esto, diciendo, bueno, ya venimos, o sea, esto siempre será temporal, es un espacio de servicio, es un espacio de crecimiento personal, lo que fuere, pero mi regreso, yo en el camino ya voy viendo algunos cambios en la línea editorial, en el tipo de manejo. Se intentó, yo diría que hasta en una proporción adecuada, institucionalizar la radio. Y aquí está el giro de la cosa. Porque yo nunca tuve acciones. Radio La Calle nunca fue mía como tal. Nunca estuvo a mi nombre. Pero No, tú la fundaste, ¿no? yo la fundé, yo me inventé el nombre. Yo recuerdo cuando me inventé el nombre. ¿Y cómo es que no tenías acciones? Porque ¿Cómo no es hicimos el papeleo. esto? ¿No? Tú sabes que hay que hacer un papeleo en la superintendencia, hay que registrar la marca en el No estaba instituto. registrada la No, marca. no, pero ellos se encargaban, los que venían, dijeron, ok, nosotros nos vamos a hacer cargo de esto para institucionalizar. Y dije, perfecto. Tus acciones te van a estar esperando a la vuelta. Les dije, yo no puedo tener acciones ahora. Bueno, a la vuelta lo arreglamos, pero con absoluta confianza y desprendimiento, porque así se pensó siempre en la radio, ¿no? A la vuelta, ya digamos en el camino, fui viendo cómo iba mutando la línea editorial, iban mutando las formas de tratamiento con la gente, y yo, claro, desde lejos decía, oigan, ¿qué pasa? O sea, a ver, hay un problema acá. Y en algunas reuniones previas a la distancia definitiva, claro, yo termino rompiendo aguas diciéndoles,
me arrepiento de haber encargado en sus manos esto. O sea, de verdad les digo, y yo les dije esto, ¿no? Yo hablo desde el corazón, el único lugar del que sé hablar. Me arrepiento de haberlo hecho. Ojalá tengan un poco la decencia de devolver. No pasó. No había una posibilidad de que se pudiera encargar ya en ese momento a otra persona, viendo todo Ya lo lo que habían venía. puesto todo a su nombre. Entonces ya estaba todo a nombre de otras personas. A quien no menciono precisamente porque yo les tengo estima a sus familias particularmente, ¿no? O sea, los conozco, habían sido mis amigos mucho tiempo y no pretendería lastimar, dañar, ni mucho menos meterlos en esta horda en la que uno se mete en las redes sociales y recibes insultos, ataques, agresiones y demás, que es lo que hemos estado viviendo estos días de nuevo. Santiago, tú decías al inicio de esta conversación que, digamos, en este momento Radio La Calle tenía una situación en la que era muy probable, o digamos, una situación en la que se podía incluso vender o pensar en vender, la verdad. Nos decías que han visto de este gobierno este intento por cooptar espacios, voy a decirte literal lo que dijiste, espacios que les parece críticos. ¿Veían eso con gobiernos anteriores o este, digamos, ha sido particular? No, o sea, siempre vimos eso, siempre tuvimos presión sobre nosotros. Nunca, Fabricio lo ha visto en su espacio digital, no es un espacio, no es una situación fácil la de los medios digitales alternativos. Y en mi caso te debo decir, un medio progresista, un medio de izquierdas, abiertamente con una línea editorial en este lado de la historia. Nunca fue fácil, por eso claro, cuando decían un poco es que es insostenible ahora, como si con Moreno o como con Lazo hubiese sido sostenible. Nunca fue. Fabri, por eso era el tipo de manejo, si quieres desprolijo, hago mea culpa un poco de eso, ¿no? Pero era entregado, era un espacio de trabajo, una escuela. Pero ¿cómo lo financiaban? Porque claro, para Bien, poder eso sostenernos es grandísimo. nosotros, para podernos sostener, tenemos varias alternativas, varias posibilidades. Sí, sí, La sí. parte comercial, la parte publicitaria, que no es fácil. Esta, como siempre yo digo, es una carrera de resistencia y no de velocidad. Tienes que posicionarte, tienes que convertirte con el paso del tiempo en una marca, ser visible para poder, obviamente, hacer la gestión de ventas, que esto a alguna gente peyorativamente le llama la pauta. Y yo siempre digo, los medios viven de la publicidad. Si los medios no tienen publicidad, lamentablemente no pueden subsistir. Esa es una. La otra, que te financie la gente, que no es una cultura aquí en el Ecuador, sí ocurre en otras naciones, pero aquí en el Ecuador no es que hay una cultura de que la gente pueda aportar a hacer esta suerte de crowdfunding para financiarte. Lo otro, tal vez cooperación internacional. Y me parece completamente cuestionable que aquí se pretenda poner a todos en el mismo saco, como que te financie alguna cooperación internacional y que automáticamente eres agente de la CIA. Pero digo, son posibilidades que tienes para poderte financiar. ¿Ustedes cómo se financian? Bueno, mira, nosotros inventamos un mecanismo que hacíamos llamar los socios de Radio La Calle, ¿no es cierto? Entonces, encontramos un mecanismo con la banca pública para que si tú querías suscribirte a Radio La Calle, podías hacerte socio desde 2, 4, 6, $10 mensuales y te iban debitando de tu cuenta. Así nos sosteníamos. Era poquísimo, te digo, y puedo decirlo directamente, eran unos $250 máximo que se recolectaba de Al eso. mes. Claro. Luego tenías las visitas de YouTube, que también en algún punto apoyaban, pero luego tuvimos que ser creativos. Fabri, antes de Radio La Calle en este país no se transmitía ciclismo. Al menos en la época moderna, antes sí, en las radios particularmente. Y Radio La Calle, o sea, nosotros descubrimos que ahí podía haber una beta y dijimos, oigan, abramos, aquí ni siquiera están transmitiendo en televisión abierta, hagamos una posible la transmisión de ciclismo y veíamos a Richard Carapaz y demás, y vimos a personajes que fueron mis estudiantes. Fabri, Radio La Calle fue una escuela, la Cris, Yomi Kinga que trabaja contigo, un montón de gente más que estuvo aprendiendo junto a nosotros. Digamos, esa era otra forma que nos inventamos para que iba entrando la pauta, ¿no? Y lo otro que hay que decirlo, uno ponía de su bolsillo, incluso quienes después se quedaron al frente del Radio La Calle también ponían de su bolsillo para sostener esto. O sea, esto no era una cosa sencilla, por eso es que a mí me duele muchísimo, pero también digo, en el fondo, a un ladito es medio un alivio, porque era un problema poner mensualmente de nuestro propio salario. Yo siempre he tenido trabajo. Entonces no es que yo vivía de la radio menos mal, pero yo trataba de que la gente que sí necesitaba y que vivía y que trabajaba ahí logre sostener menos un ingreso mensual. Entonces eran aportes personales, individuales, de gente que creía que un proyecto distinto de este tipo era posible. En ese contexto, entonces,
tal vez es justificado lo que ocurrió. No es justificado. Radio La Calle nunca debía venderse. Nunca debía venderse. Yo, si hubiese estado en mis manos, jamás hubiese Pero vendido. yo retomo lo que dice André, y sobre todo luego de leer el comunicado y lo que tú mismo dijiste, una situación de sostenibilidad económica. Si no tienes recursos, hay una, digamos, decisión de vender que está apoyada en eso. Sí, es lógico, digamos, es lógico el argumento. Pero tú no estás de acuerdo con eso. Por supuesto que no, porque te digo, si esa hubiese sido la lógica sobre la que operábamos, es que mira, aquí hay una discusión de fondo. ¿Qué es Radio La Calle? No es un negocio. Radio La Calle era el espacio de disputa del relato de la realidad. Esa era nuestra mirada. Nuestra mirada era, ok, los grandes medios de comunicación dicen esto, nosotros desde voces distintas, diversas, contradictorias, decimos esto otro, de lo mismo, porque la verdad no es una cosa que exista per se, la verdad es una cosa que se construye y el relato que construyen los medios de comunicación grandes es uno y el que proponíamos nosotros es otro, sobre los mismos hechos. ¿No es cierto? Entonces, claro, tú podías ver en los hechos de octubre de 2019 a los vándalos o podías ver a luchadores populares. ¿Cuál era el relato que nosotros íbamos a defender? Bueno, el de los luchadores populares, mientras los grandes medios los llamaran vándalos. ¿Ok? Entonces, cuando tú entiendes un medio de comunicación, no como un negocio, que nunca fue un negocio Radio La Calle, sino fue un espacio de disputa del relato, un espacio político, de periodismo político, un espacio de defensa de derechos. Eso era Radio La Calle. Eso no se puede vender. Eso es insostenible, por supuesto que es insostenible. Es difícil sostener, pero si lo ves como un negocio, y ahí gira un poco la cosa. Cuando lo miran como un negocio, ahí sí, pues, ¿cómo va a ser rentable tener que estar poniendo uno de su bolsillo para que esta cosa que no te retribuye nada se sostenga? Ahí sí, entonces, claro, cuando cambias la mirada respecto de lo que es el medio, ahí entra, digamos, la lógica del discurso, del comunicado, o puedes entender mi perspectiva. En ese marco, entonces, y digamos como una mirada más generalizada, no solo de lo que ha ocurrido ahora con Radio La Calle, sino cuál es tu opinión, Santiago, sobre cómo se deben sostener también estos medios de comunicación, porque al final del día hay gente que tiene que comer. Por supuesto. Yo, o sea, estoy de acuerdo, digamos, en que generar estas plataformas informativas que den otra visión del mundo, porque así es, incluso aporta muchísimo a la democracia, pero ¿cómo hacer entonces? Y como digo, esto es una mirada más general, ¿cómo hacer para que eso se pueda sostener en el tiempo? Estoy totalmente de acuerdo contigo en la premisa de que los trabajadores de los medios alternativos, comunitarios, populares, tengan recursos para vivir, para planificar un futuro, para hacer la vida. Me parece fundamental eso. Luego, yo creo que al menos hay 3 aristas que son esenciales a la hora de 3 o 4 ahora que te escucho, Fabri, también porque no había pensado en el financiamiento internacional. Pero Es que algunos medios han tenido acceso a la cooperación internacional. Y eso es legítimo. Por eso te digo, eso no es ilegítimo. No, Lo es que yo legítimo, siempre he totalmente. apelado, yo siempre he dicho a la gente y lo he dicho públicamente, yo he apelado a la transparencia. De acuerdo. Porque a mí me parece que, y eso es lo que nos falta, hoy tenemos, como bien decía André, un montón de espacios digitales, de portales digitales que aparecen. Hay algunos que tienen hasta estudio. Y que son portales, no medios Y de no se sabe No de comunicación. son dónde. portales y uno no sabe quién los financia, quiénes son los Fíjate que dueños. Radio La Calle estaba inscrito en lo que fue la Cordicom, Mira el tú. Consejo de Comunicación. Yo, por Porque- ejemplo, yo no alcancé a registrar primera plana en el Consejo de Regulación porque Lazo eliminó Claro. el reglamento y hasta el sol de hoy no se ha reanudado la posibilidad de que los digitales se puedan registrar. Que yo Nosotros creo que es una registramos. falencia. Esa fue nuestra gran gestión administrativa, digamos. Pero Me por eso encanta. te digo, en cambio hay otros espacios digitales que sí le dicen a la gente, nosotros tenemos el financiamiento internacional de tal, que creo que es legítimo. Es La gente legítimo. tiene el derecho de saber quién nos financia. Absolutamente. Y en esa medida te digo, para responder un poco lo que de Andrea. A ver, yo creo que esa, por ejemplo, ya has dicho tú, en la cooperación internacional funcionaría. Siempre, bueno, habría que ver también los límites de eso. Pero mira, hay una responsabilidad también de las autoridades que están en los GATS, en el gobierno. Ellos tienen la obligación, por un mandato de las Naciones Unidas, de financiar a medios de comunicación. A todos los medios de comunicación. Con la torta publicitaria. Por supuesto. Entonces tienes una parte pero la responsabilidad política también de las autoridades que tienen que
financiar esto, ¿no? Luego tienes a los periodistas que, por otro lado, no solamente tienen que pensar en estos medios de comunicación, sino la obligación de disputar estos espacios. Es decir, creo que los periodistas tienen que también crear estos espacios, que es otra arista. Y finalmente, Fabricio, la ciudadanía. O sea, yo creo que aquí la ciudadanía también tiene una responsabilidad en la sostenibilidad y en el mantenimiento de estos medios, porque no son sencillos de mantener. Yo sé que en este país es complejo, yo sé que en este país que miles de personas viven con lo justo para el día. Es difícil pedir esto, pero hay segmentos, hay empresas, hay espacios que sí pueden colaborar con estos espacios, es como el tuyo, que es tan plural, tan diverso, como también si eres de izquierda, si eres progre y puedes apoyar a espacios como los que fue Radio La Calle, Guambra, que también tiene su línea editorial, BN, lo que fuere, ¿por qué no lo haces? Ustedes Digamos, tenían hay una línea, responsabilidad para ir también. cerrando, sobre todo en honor al tiempo, ustedes tenían una línea periodística, ideológico-política, porque yo siempre he dicho que todos tenemos una ideología y todos tenemos una visión política. Otra cosa es que hagamos militancia político-partidista, que es lo que yo siempre discuto. Pero ustedes, por ejemplo, eran identificados como un medio vinculado a una orientación política en particular. Sí, sí, sí. Y hoy como que el medio da el salto al otro lado. ¿Ustedes cómo asumen ese señalamiento? El de la orientación inicial más cercana al correísmo, porque hay que decirlo. A la Revolución Ciudadana, prefiero decirle yo así. A la Revolución Ciudadana. Ustedes se presentan así, ustedes se presentaban así como un medio más cercano a RC. Nosotros hemos sido un medio más cercano a la izquierda. No hemos necesariamente sido, no RC. necesariamente a la Revolución Ciudadana. Por supuesto, en ese camino vamos a coincidir. Por supuesto que hay muchas cosas más que nos unen a la Revolución Ciudadana que las que nos separan. Yo finalmente termino trabajando para una alcaldía de la Revolución Ciudadana, por supuesto. Eso no significa, y quiero dejarlo absolutamente claro, que la Revolución Ciudadana nos haya financiado alguna vez con 20 centavos. O sea, lo dejo absolutamente claro para todos. Se lo pregunté alguna vez cuando lo entrevisté al expresidente Rafael Correa. ¿Cuánto pone usted para Radio La Calle? ¿Cuánto apuesta usted o la Revolución Ciudadana para Radio La Calle? Nada, ni un centavo. Nunca, ni en las elecciones. Fabricio, pueden ver las cuentas que están ahí. Nunca. Y hoy el Y medio, por supuesto, nuestra afinidad era ideológica. hoy el medio ha sido, digamos, cooptado por otra línea. Es infame lo que ha pasado. En ese sentido, sí te digo, eso quizás es el golpe más duro. Ahora que sí, yo creo que Radio La Calle nunca debía venderse, porque nunca debía tener dueños como tal. Porque Radio La Calle es hija de octubre de 2019. Nosotros habíamos preparado el terreno, pero cuando nace realmente, cuando pare, voy a utilizar la palabra, es en octubre de 2019. Cuando pusimos el rostro, cuando pusimos el cuerpo, cuando pusimos el relato de esos días. Pare en octubre, en junio de 2022. Eso es Radio La Calle. Nunca debía venderse. Y por eso es tan protervo haberla vendido al otro lado. Por eso es un problema, por eso estoy acá, Fabri. Por eso es un problema social esto, ¿me entiendes? Porque en el fondo lo que estamos viendo es la captación del relato por parte del poder para silenciar las voces que le son disidentes. Y eso es claro. Ese es el marco en el que se inscribe esta venta y en el único marco en el que era posible esta venta. Yo te digo, para citarlo a Weber, porque me encanta además y aprovecho tu enorme audiencia. Fíjate, Weber anunciaba 13 años antes del florecimiento del nazismo que se venía para la humanidad una medianoche polar. Yo creo que nosotros en el Ecuador estamos viviendo esa medianoche polar, la estamos viendo esa medianoche polar, y los pocos que podamos despertar de esa medianoche polar, vamos a encontrar las ruinas de un país en el que nos están cooptando por el relato, nos están vendiendo el relato mientras por detrás mueren niños. Mueren niños en los hospitales, matan niños en manos de los militares, no hay medicinas en los hospitales, no hay una gran obra. El problema es ese, Fabri, y creo que ahí la solución, si se quiere ver, es que podamos salir de estos espacios digitales, y ese es mi compromiso y mi camino quizás de ahora en adelante, salir solamente del espacio digital e intentar en el mundo real, con la gente de carne y hueso, transformar esto, porque si los sectores sociales no tienen el poder político, jamás van a poder cambiar las condiciones económicas del país. Santiago, gracias por el tiempo. Gracias a Gracias, ti, Santiago. Fabio. Muy Gracias, amable. Andrea. A Santiago Aguilar Morán, que es uno de los artífices de Radio La Calle, contando su visión y su desacuerdo con la decisión de vender este espacio alternativo de información. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.